Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Un poco más tarde que de costumbre, claro, porque usted habrá visto que recién salimos del Noticiario Central, una cobertura completísima, profunda, amplia para dar tranquilidad a la población después de este sismo de 5,3 grados que ocurrió en torno a Rancagua. Estuvo Marcelo Lagos aquí explicando todos los alcances, por lo tanto, se da por cerrado, se puede decir, salvo que haya, pero no hay por qué pensar que puede haber otra réplica, se da por cerrada la explicación completa de un sismo que no fue tan fuerte, salvo que se habrá sentido en la altura de un edificio, quizás un poco más, pero no reviste ninguna gravedad, por suerte, además de un país que tenemos tanta historia. Y tenemos tantos temas y hoy abordamos algunos de los posibles. Por ejemplo, que la Sala del Senado aprobó el proyecto de ley que declara feriado nacional el 16 de septiembre del año 2022. Apuesto que usted ya lo tenía contabilizado. Bueno, recién hoy se aprobó. ¿Se adelantó usted? Ya, pero bien, se aprobó, así que todo en orden. Bueno, de esta forma la iniciativa quedó en condiciones para convertirse en ley de la República. El pasado 26 de julio, luego de que la Cámara aprobara el proyecto de resolución solicitando al presidente Gabriel Boric decretar el feriado del 16 de septiembre, bueno, el Ejecutivo anunció su patrocinio a la iniciativa. Se inició de esa forma un camino legislativo para la discusión del proyecto. El proceso fue aprobado en todas las instancias, ¿quién se podría negar? Las instancias que se necesitan, las instancias legislativas, desde las comisiones especializadas hasta la sala de la Cámara Alta y Baja. Este feriado, para que anote, no es irrenunciable. Usted ya sabe, nosotros ya entendemos la diferencia, ¿no? Lo que significa que todo el comercio funcionará de manera habitual, pero las clases en universidades y en colegios se cancelan ese día. Vamos a la mesa de conversación. Y estamos con el alcalde de Puente Alto, el alcalde Germán Codina. Muy buenas noches, alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, muy contento. ¿Por qué tan contento en particular? Porque hoy día se conoció el dictamen de la Contraloría que indica que el viaje que hicimos al norte con la alcaldesa Matei... En el contexto de la campaña. Claro. Fue haciendo uso de los feriados legales y sin usar recursos municipales y por lo tanto se desestima cualquier investigación, denuncia, etc. Así que me gusta dar el ejemplo en eso. ¿Quién los había anunciado? Gente que hace denuncias anónimas en la Contraloría y bueno, se entiende, hay gente que prefiere ocultar su identidad. Yo soy de los que cree que las cosas se tienen que hacer de frente, pero así está Chile. Ya, si usted tranquilo porque salió liberado. ¿Y van a seguir haciendo campaña? Porque igual es complejo para me imagino para sus vecinos ver al alcalde en un matinal, en una gira, por muy importante que sea hacer gira y hacer campaña informativa en favor de las dos opciones, ver al alcalde desenfocado. ¿Lo pueden ver algunos? ¿Se lo dicen en la calle? Esto corre para cualquier alcalde de cualquier comuna. Sí, lo primero que hay que aclarar es que uno no ha dejado sus labores, ¿verdad? Hay algo súper importante y es que, por ejemplo, cuando asisto en la mañana a un matinal, si es que me invitan para hablar del tema del plebiscito, pido el permiso administrativo legal correspondiente para poder, obviamente, estar fuera del ejercicio de las funciones y, a su vez, obviamente, eso se hace solamente por el periodo que corresponde a la transmisión del matinal, que ha sido muy poco, porque, de hecho, todos los días de la semana uno está ejerciendo sus labores en el territorio, en la comuna. ¿Y los recientes, los vecinos, qué le dicen a usted? O sea, yo creo que ha habido harta manipulación política. Se ha tratado justamente de enlodar a aquellos que de manera limpia pedimos los permisos. Hay otras autoridades, por ejemplo del nivel central, que han sido cuestionadas por la Contraloría por su no prescindencia justamente en actividades ya y por lo tanto creo que es al revés. Lo que la gente debería estar contenta en Puente Alto es que su autoridad no ha hecho uso de recursos municipales y además todo lo que ha hecho, lo ha hecho con los permisos legales que corresponden. Nos vamos a estar en el momento de la campaña porque hay un hecho que leímos en la prensa, que nos enteramos que ocurrió en su comuna y que me gustaría que nos diera usted un poco más de contexto, de explicación, porque conoce allí lo que ocurre. Un hecho delictual donde un furgón escolar fue víctima de un asalto de una banda, decía por lo que leí yo, armada, y le roban una mochila a un niño o a una niña. A ver, explíquenos de qué se trata, porque parece
casi absurdo. Por suerte no pasó nada más que eso, pero una banda para una mochila, ¿algo entendimos mal? Sí, yo creo que algo hemos entendido mal en Chile. No, porque usted me dice una banda Matías. se roba el auto o el Sí. minibús y deja a los niños Trataron- dramático, pero para robarse una mochila hay algo que no calza, falta información. No, yo creo... Mira, yo estuve hoy día con la conductora, con la señora Doris, ¿ya? Ella es del sindicato de quienes manejan furgones escolares. Y estuve en su casa, conversamos, me indicó incluso que como tenía el vidrio abajo, se evitó que lo rompieran. O sea, en el fondo, que tenía la puerta abierta sin seguro. Entonces, a mí me da la impresión de que es probable que como el furgón era blanco y tenía un cartel de escolares, no se hayan percatado de que iban escolares en su interior. Y ahí entonces frenaron su acción. Sin embargo, creo que es inaceptable lo que estamos viviendo. Creo que es una situación que demuestra que no hay límites para la delincuencia hoy día y que el sistema garantista lo que ha hecho es sembrar impunidad y necesitamos hacer un cambio profundo. Todo lo que vaya en el sentido de brindar más garantismo al delincuente y seguir en la senda de olvidarnos de las víctimas y de no proteger a quienes son honestos y trabajadores, creo que va en el sentido incorrecto y por lo tanto creo que debemos enfrentarlo con fuerza. Hay que terminar con este garantismo y hay que darle protección a las víctimas y a quienes trabajan y son honestos. ¿Fue en una zona particularmente conflictiva de Puente Alto? Sí, mira, yo primero sería... No me diga cuál es para no estigmatizar, pero es una zona donde uno pudiera esperar que ocurran situaciones Lo que así. pasa es que con mucha transparencia quiero decirte que sería deshonesto mentirle a la gente como de que en la comuna no tuviéramos el problema de la delincuencia, igual que como se está afectando a las otras comunas del país. Y por eso insisto en que creo que hay medidas que hay que tomar que son drásticas contra estos delincuentes. ¿Por ejemplo? La famosa ley 20.000 de control de drogas. ¿Cómo es posible que todavía en el Congreso siga pendiente la aprobación de la extinción de patrimonio o dominio para que todo lo mal habido por esos delincuentes narcotraficantes no pueda ser heredado por los clanes para seguir delinquiendo? Entonces tú escuchas al presidente que un día dice vamos a atacar las fuentes del dinero, les vamos a cortar el financiamiento. ¿Y por qué no le pones una urgencia a ese proyecto? Además de eso, por ejemplo, el ADN balístico. Todavía se espera el reglamento que tiene que elaborar el Ministerio del Interior. Se aprueba la ley y el reglamento todavía no sale. Para un tema que hemos peleado años. Y alcaldes de todos los colores políticos, porque ahí reconozco que todos hemos estado empujando que exista un ADN balístico. Y así como eso, crimen organizado. Hay en segundo trámite en el Senado. Las nuevas técnicas de investigación especiales para que las policías puedan enfrentar con técnicas más modernas investigaciones justamente para desbaratar bandas de este tipo. Todavía está en el Senado en segundo ¿Qué trámite. información tiene usted de, o qué tipo de banda es la que operó en un caso como este? Porque es bien llamativo, ¿no es cierto? Furgón escolar con niños. No sé cuántos niños iban en el furgón. 7. Por suerte no pasó Más la nada. niña que iba delante de Belén. Por suerte no pasó nada. Pero ¿qué tipo de banda es esa? ¿Cómo la entiende usted? ¿De dónde provienen esos muchachos o chicas? ¿Qué edad tienen? A ver, me imagino que hay una cosa más sociológica, más profunda que usted la debe tener bien identificada. Mira, sin estigmatizar a la juventud, No, claro. pero evidentemente estamos viendo márgenes, estamos viendo un tipo de violencia muy distinta en el delito a lo que se veía décadas atrás. Ya ha evolucionado o involucionado el delito. Antes existían ciertos códigos. No se atacaba a la mujer embarazada, al adulto mayor, a la persona enferma. Hoy día el delincuente justamente ataca donde ve debilidad. Y lo que estoy viendo es que perdieron los límites y quiero insistir en que necesitamos, yo sé que puede sonar políticamente incorrecto, pero mano dura y terminar con la impunidad y la famosa puerta giratoria. Cuando tenemos un sistema que le financia al abogado al delincuente a través del sistema de, ¿cómo se llama? El penal. Sí, Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública, y no se preocupa de financiarle a las víctimas su protección, su defensa, lo que hace es primero lograr que muchas víctimas finalmente desistan de continuar adelante porque se sienten amedrentados, amenazados, no tienen recursos para contratar un abogado, por ejemplo.
Pero además, la Defensoría de las Víctimas debiera preocuparse de brindarles apoyo psicológico. En este caso, lo que nosotros hicimos como municipio, yo fui personalmente, estuve con la conductora, estuve con la niña que estaba delante con ella y también con la señora Patricia, que es una señora que no iba en el furgón, pero que le robaron el teléfono, ¿ya? Y el equipo se dedicó también a lograr vincularse, ¿no es cierto?, establecer contacto con las familias de los niños que iban atrás. Y lo que te puedo decir es que una de las cosas... ¿Quién quiso tomar contacto con la familia de los niños? No, nosotros mismos como municipio, el equipo de municipalidad, para brindarle apoyo psicológico. Okay, perfecto. Claro, porque una de las cosas que nos preocupa a nosotros es que en este momento también tienes que hacer una contención, un trabajo terapéutico importante. Porque obviamente esos niños que sufrieron esa situación, si no se aborda adecuadamente ahora, en definitiva puedes tener una situación que evolucione de manera muy negativa con ellos. Entonces lo que nos interesa es también brindarles esa protección psicológica. ¿Qué edad tenían los atacantes? Según la descripción que nos dieron, eran jóvenes. ¿Ya? Entonces, joven puede ser muy variado. Puede ser 25, 15... ¿Te consideras joven todavía? No, yo no, pero 25, 15 son jóvenes. Jóvenes, sí. Es que si estamos hablando de 25, es un problema, y 15, otro problema. Y ese es un problema, por ejemplo, que quisiera tocar con usted. ¿Cómo está el ausentismo escolar? ¿Cómo está no solo el ausentismo, sino que el abandono, la deserción escolar? Porque a lo mejor ahí estamos teniendo el problema original. Sí. Mira, para ir a ese análisis, nosotros efectivamente tenemos en Chile una cifra estratosférica de deserción escolar, ¿ya? Son decenas de miles, ¿ya?, de los jóvenes que abandonan los estudios por distintos motivos. Y claramente a veces existe la tentación de estas bandas que les prometen de verdad, ¿no es cierto?, recursos, dinero y además también, por decirlo de alguna forma, cierto estatus, ¿eh? Porque pareciera que de alguna manera también se vende formar parte de esta tribu, de este grupo, lo que también te brinda cierta protección en un ambiente en que justamente hay enfrentamiento entre bandas. Entonces algunos tienden a sentirse más protegidos al aliarse, a pertenecer. Entonces hay también un tema sociológico y que obviamente como sociedad tenemos que prestarle mucha atención. Tenemos un tema también con la formación valórica, un tema también con el pantallismo, con esto de que todos están pegados a los celulares y nos damos cuenta que en realidad el niño que quiere compartir en el colegio, ¿ya?, y salir de la pantalla a veces es la excepción. Y en realidad lo que debiera ser la excepción es quien se queda pegado en el teléfono, ¿ya? Entonces tenemos una serie de inconvenientes como sociedad. Habemos municipios que hemos hecho programas de extensión horaria, que ponemos ahí actividades deportivas, artísticas, culturales, pero yo creo que aquí es fundamental que junto con toda esta inversión que hagamos en prevención, y por eso le pedimos al gobierno hace algunos días que aprobara del 2% del presupuesto de la Nación recursos adicionales, extraordinarios, dado que el mismo gobierno reconoce que este es el peor momento de la delincuencia desde el retorno a la democracia. Por tanto, hay motivos suficientes para entender que estamos frente a una situación de emergencia, que aporte de esos recursos, tanto a las policías como a los municipios, para que podamos colaborar en el combate a la delincuencia desde el punto de vista de la prevención. Y temas que son importantes. Nosotros, por ejemplo, en Puente Alto hoy día, si tú miras el sistema de compras públicas, estamos comprando 6 vehículos para Carabineros porque no tienen vehículos suficientes para salir a hacer rondas en las calles. Entonces, ¿quién debiera garantizar eso? ¿El Ministerio del Interior? El gobierno debiera garantizarlo. Sin embargo, municipios que estamos en sectores vulnerables, tenemos que dejar de hacer otras cosas para estarle entregando recursos y medios logísticos, vehículos a Carabineros. Yo no digo que no lo vamos a hacer. Por cierto, lo hacemos encantados de colaborar. Pero hay municipios que tienen más recursos, otros no tanto, y ahí el gobierno, con el 2% del presupuesto de la Nación, puede hacer mucho. Alcalde Codina, muchísimas gracias por estar esta noche. A usted, muy buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva, con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Hoy escuchábamos a la ministra Begoña Yarza, ministra de Salud, referirse a la quinta vacuna o tercer refuerzo. Y decía que está previsto para este año.
pero claro, surge inmediatamente la pregunta. Este año estamos a agosto, mitad de agosto, queda mucho. ¿Cuándo de lo que resta del año? Es parte de lo que le vamos a preguntar. Vamos a ver qué nos puede responder. A Gonzalo Soto, que es Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Gonzalo, buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Yo sé que usted tiene que usar mascarilla, pero por protocolo, nosotros, para hacer claridad, porque con los otros entrevistados no, por la distancia, por el espacio, por el tiempo, podemos estar sin mascarilla, pero usted representa otra cosa, así que perfecto. Sí. ¿Cuándo dentro de este año? ¿Qué información tiene usted? Porque me imagino que hay gente que ya cumplió 6 meses con la última vacuna y bueno, y está inquieto, güey. O sea, en efecto, el anuncio de la ministra es que durante este año se va a implementar esa medida. No obstante, efectivamente hay un número importante de personas que están rezagadas. O sea, por ejemplo, lo que es la cuarta dosis, a nivel nacional el alcance del 78% para los mayores de 18 años y la región metropolitana del 72%. Entonces tenemos mucho esfuerzo todavía para poder ampliar la cobertura de vacunación en lo que es la cuarta dosis y también los que están rezagados de la primera y segunda dosis del año 2020-2021. O sea, estamos desde la región metropolitana, estamos muy enfocados en poder ampliar los puntos de vacunación para poder alcanzar y acortar la brecha de alguna manera a la población rezagada todavía. La pregunta que se hace el público, si es que la ministra o el ministerio no da una fecha, ¿es porque los estudios indican que todavía hay respuesta o la respuesta es de las personas que tienen la vacuna, el último refuerzo? ¿La respuesta ha sido y sigue siendo suficiente para protección o porque no están las vacunas? No, o sea, nos cuenta justamente de la Seremi que efectivamente el Ministerio permanentemente está evaluando la situación, el contexto epidemiológico de alguna manera que nos permite hoy día estar con este nivel de inmunidad. Efectivamente, se ponen sobre la balanza diversos aspectos, tanto el avance de la pandemia como también la respuesta inmunológica adicional que puede dar esta quinta dosis. Por eso el anuncio que ha dado la ministra es que durante el año sí se va a implementar esta medida. La fecha exactamente todavía está en evaluación y desde el nivel central no van a y si la fecha fuera, se llegan a la conclusión de que le voy a inventar una fecha, primeros días de octubre, ¿están las vacunas? O sea, las vacunas que se han anunciado efectivamente, o sea, nosotros tenemos un stock de vacunas para la región metropolitana para poder cubrir y cerrar la brecha de las personas que no quedan en la cuarta dosis, tercera dosis y la primera dosis, de alguna manera, de la cobertura. ¿Pero la quinta todavía no está? La quinta dosis se está justamente evaluando cómo se va a poder responder a eso. Y claro, todos los anuncios respecto a cómo será y cuándo será lo harán desde el nivel central. No obstante, nosotros desde la Seremi de Salud estamos preparados justamente para poder implementar la medida. Tenemos más de 220 puntos de vacunación en la región metropolitana de lunes a viernes y además tenemos sábado y domingo. O sea, cuando el ministerio lo anuncie, tenemos de alguna manera todos los flujos y procesos para poder implementar la medida a la brevedad. Esta tarde me tocó conversar con Rafael Arauz, que trabajaba en el Ministerio de Salud y sigue formando parte del equipo asesor externo, y decía que los estudios que se han hecho en pacientes permiten y entregan una holgura todavía de respaldo o de cobertura de las vacunas. Es decir, no es urgente, no es inminente la necesidad ahora de poner el quinto refuerzo, que todavía está respondiendo bien, pero que los tiempos que ha señalado la ministra son los adecuados. Sí, exactamente. O sea, también para ser responsables, para no alarmar a la gente, digamos. Exacto. O sea, se ha descrito que efectivamente la inmunidad en muchos casos se extiende sobre los 6 meses. Por eso, de alguna manera, se está poniendo sobre la balanza ese antecedente y, bueno, estamos atentos del nivel regional como a la indicación del nivel nacional. ¿Y se sabe qué tipo de vacuna será este refuerzo? Porque algunos decían que va a ser una doble dosis, otro que podía ser una sola dosis, que iba a atacar el virus original y otro algunas mutaciones. ¿Se sabe ya de qué origen va a ser? O sea, en el anuncio se mencionó que efectivamente se iba a avanzar en una vacuna bivalente, o sea, que pueda de alguna manera responder a lo que era como el virus original de Wuhan y también pueda responder a las variaciones que han habido posteriores, que hoy día de alguna manera la que es predominante en nuestro país y fuera es Omicron. O sea, de alguna manera que pueda responder y dar inmunidad a toda la población en base a esas dos variantes. Usted, bueno, lleva poco tiempo en el cargo, no le ha tocado ni un 18, y ese es un cargo que está marcado por los septiembres. Exacto. Tenemos en la memoria muchos Seremis anteriores, porque le toca una fiscalización
compleja, difícil, sanitaria para los 18 de septiembre. ¿Qué planes tienen ustedes para este 18? Bueno, del 16 de agosto justamente se da inicio a este plan, en el fondo, para prepararnos para las fiestas patrias hasta el 16 de septiembre, como la medida más importante, porque de alguna manera hay que poder resguardar también no solamente todas las medidas que de alguna manera nos puedan proteger y de alguna manera estar preparados para la pandemia, sino también lo que tiene que ver con alimentos, resguardar de alguna manera también todos esos requerimientos. En primer lugar, nosotros tenemos la Seremi 390 fiscalizadores que se distribuyen en toda la región metropolitana, a las 52 comunas. Hoy día, por ejemplo, estuvimos con la ministra, y con el subsecretario Cuadrado, junto con la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa Carolina Leitao, junto a otros municipios, en el cual se firmó un convenio para poder aumentar esa dotación de 390 personas con dedicación a la fiscalización, con 204 personas más. Fiscalizadores, que son fiscalizadores de las municipalidades, pero que están dotados con mayores atribuciones. ¿Son personas que recorren las calles, los lugares en alimentación, básicamente? Se le entregan mayores facultades como para ser un fiscalizador de la Seremi. Por ejemplo, ¿qué facultades tiene ese fiscalizador? Por ejemplo... Por si alguien recibe alguno. Claro, por ejemplo, un fiscalizador que sea de una municipalidad. Por ejemplo, son 18 municipalidades los que se sumaron a este convenio, más 2 municipalidades, Las Condes y Providencia, que ya venían trabajando en esto previamente. Y, por ejemplo, uno de ellos se puede acercar a un lugar donde se está haciendo una fonda, por ejemplo, y no se esté requiriendo, por ejemplo, el pase de movilidad a la entrada. Un inspector municipal no puede cursar ningún tipo de en el fondo sumario, o me refiero a un acta en el fondo que se puede levantar para hacer un sumario sanitario. Hoy día estos fiscalizadores de las municipalidades sí lo pueden hacer. O sea, pueden, de alguna manera, tienen las mismas atribuciones que un fiscalizador de la Seremi, para poder de alguna manera levantar un acta y generar un sumario sanitario, para poder de alguna manera perseguir las responsabilidades, por ejemplo, de un productor que esté a cargo de esa actividad, como un restaurante o una fonda o una actividad quizás cultural que se pueda dar en el 18 de septiembre. ¿Cómo ven ustedes las curvas de aumento de casos que sabemos que estamos? Ayer, si no me equivoco, había 50.000 casos activos a nivel país. ¿Cómo ven ustedes la proyección de las curvas llegando a septiembre? Porque la pregunta es, bueno, en septiembre tenemos 2 eventos, el evento del 4, ¿no es cierto?, que es un evento político electoral, y el evento del 16, 17, 18. Sí. Ambos requieren masividad, salir a las calles, ¿no es cierto? ¿Hay riesgos de que entremos en fases más restrictivas de circulación? Uno de los pilares, de alguna manera, por el cual el Ministerio de Salud hace su evaluación permanentemente, semanalmente, respecto al avance de la pandemia, está basado en el impacto que tiene la pandemia. Por ejemplo, en junio del año 2020 teníamos 3.800 personas aproximadamente UCI. En junio del año pasado teníamos 4.964 en UCI. Y en junio de este año solo tuvimos 400 personas. O sea, hay un impacto que ha cambiado. Eso es fruto, efectivamente, de un esfuerzo del Estado, en el fondo, el gobierno, más allá de los gobiernos, justamente de poder generar espacios para poder tener una inmunidad como población. Efectivamente, el escenario es distinto. O sea, es muy poco probable poder avanzar en un tipo de restricción de ese tipo desde el nivel central. Dado que el sistema hospitalario no está siendo presionado. Claro, uno de los pilares es justamente ver el impacto en el sistema sanitario en el caso de la ocupación de cama UCI. Otro tiene que ver con las consultas de urgencia y otro tiene que ver con la inmunización. O sea, el nivel de vacunación que tienen las comunas, las provincias y las regiones. Y en respecto a la inmunización y el impacto de alguna manera, eso hay una alta inmunidad y efectivamente no hay que relajarnos, tenemos que acortar la brecha, pero tenemos un bajo impacto que es una situación completamente distinta a la que vivimos el año pasado con más de 4.900 casos en la UCI en el mes de junio, por ejemplo. ¿En su región sigue siendo el límite de 10.000 personas los aforos para eventos públicos? Sí, efectivamente. O sea, en realidad en todo el país, en base a la normativa de plan paso a paso, seguimos cuidando 494. Efectivamente, el máximo son 10.000 personas y hemos tenido desde la Seremi múltiples requerimientos de múltiples comunas, efectivamente, para las fiestas patrias. El fútbol que ha hecho un reclamo bien sentido de que es abierto y que tiene restricciones incluso menores a 10.000, ¿no? O sea, son 10.000 personas, incluían todas las
toda la gente que trabaja alrededor del espectáculo. Entonces, efectivamente, a veces el público es menor. Si tienen 1000 personas, 500 ¿Y personas... eso no dedicadas. se ve que vaya a cambiar por ahora? O sea, actualmente desde la Seremi y la región metropolitana estamos preparados y estamos de alguna manera respondiendo a este plan que efectivamente el límite son 10.000 personas. No obstante, sabemos que el Ministerio está permanentemente evaluando y con los distintos actores involucrados la situación de la pandemia, el avance, el impacto que tiene Que el impacto económico que tiene para productoras, para recitales, conciertos y el deporte, el fútbol, fundamentalmente muy masivo, lo sabemos, es un impacto bien fuerte. Así como hubo recién medidas para el turismo, para terminar con la homologación de las vacunas de los turistas que vienen de afuera, porque la industria turística a nivel nacional, sobre todo la pequeña y mediana, están muy groggy. Bueno, las productoras también, pues. Entonces, ¿qué están viendo ustedes para aumentar? ¿Hay espacio para aumentar borderó o aforo? O sea, ese análisis respecto a la situación actual y si se abren espacios efectivamente es la que permanentemente está evaluando el Ministerio de Salud, está evaluando la situación de la pandemia y bueno, conversación con todo el actor involucrado como para poder de alguna manera evaluar eso. Pero no ve nada inmediato. Hoy actualmente de la Seremi estamos recibiendo diariamente solicitudes de evaluación para proyectos en el fondo que alcancen los 10.000 personas, que después la delegación presidencial es la que lo autoriza, previa visación de la Seremi, y estamos hoy día trabajando en ese escenario. Gonzalo Soto, Seremi de Salud de la región metropolitana, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias a ti, Matías. Que esté muy bien. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Estamos de vuelta y revisamos nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl. ¿Qué es ese griterío que hay atrás? Ya lo entenderán. ¿Qué dice el 24horas.cl? Hay plazo hasta el jueves. ¿Cuáles son las causales para excusarse como vocal de mesa para el 4 de septiembre? Si le tocó, revise. Si a alguien de su familia le tocó y no puede, revise 24horas.cl. Revisamos el tiempo. En este momento, en la región metropolitana, el termómetro indica que hay 4 grados con 4 décimas y que el cielo está cubierto. Para mañana, en esta región capital, el pronóstico es el siguiente. Despejado 17 grados mañana. El viernes despejado pero con 24 grados, es decir, primaveral total el viernes. Muy, muy agradable. Revisamos otras dos regiones. San Felipe, mi ciudad, saludos a los sanfelipeños, la región de Valparaíso. Llegó a la posición número 197 de las mejores 500 canciones de Rolling Stone, de la revista Rolling Stone. ¿Por qué 197 y no 97 o 17? Bueno, no sé cuáles son los parámetros, pero es de las importantes, sin duda. Hace un par de semanas